Shelly, nada más para que, no sé si es a propósito, pero tienes la cámara apagada, ¿verdad? Y la pantalla igual apagada. No sé por qué me salía así. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Me ves, no? ¿Me ves? ¿Me ven? Negativo. Yo no te Profe, veo, ¿me no sé, ves? profesora Araúz. No, algo pasó que ahora sí se... Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ah, ok, listo. No sé, fue algo de la, algo en la señal. Tuve que pagar y prender de nuevo, no sé. Algo ahí. Puede ser que la señal está algo intermitente, entonces a veces pasa eso. No sé si empezamos, profe Guido. Guido, empezamos, dale palabras de bienvenida, por favor, y el profesor. Claro, cómo no. Saludos a todos. Para los que no me conocen, soy el personaje a caballo aquí en la pantalla. Actualmente estoy manejando, así que no puedo poner la cámara muy bien y aparte el celular también dañado. Pero igual quería aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida y sobre todo las felicitaciones al profesor Araúz por la iniciativa siempre tan proactivo de que los chicos recibieran esta información tan interesante e importante de primera mano de la doctora Chelina Batista, quien es nuestra directora de ciencias, y va a estar informándoles un poco sobre el tema de la migración de las aves. Hoy en particular, el 1 de octubre, por así decir, arrancamos oficialmente la celebración de la llegada de las aves migratorias. Como podrán ver, ya en las últimas semanas han estado llegando los primeros grupos de aves migratorias, así que es propicia la ocasión para darle la gran bienvenida, como se lo merecen, a nuestras aves que son parte de nuestro ambiente, igual que nosotros. Son todos parte integral del ambiente. Así que, nuevamente, sin más, lo dejan entonces con la compañera Chelina Batista y el profesor Arauz. Antes de que inicie Lina Batista, de parte de todos los moradores de Bocas del Toro, le damos las gracias a Adopta el Bosque Panamá. Sabemos que son una fundación, una organización sin fines de lucro, que siempre están a la vanguardia, y en momentos como los que estamos pasando, esto nos ayuda a centrarnos en cosas positivas. Muchas gracias. Gracias, profesor Araúz. Bueno, yo quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar esta tarde acá con nosotros. Yo me presento, soy Chelina Batista, soy bióloga ambiental, tengo estudios en biodiversidad y bueno, mucha experiencia en campo para estudiar aves nativas y también migratorias. Por muchos años estuve a cargo de una estación de anillado para conocer el estado de sobrevivencia de muchas especies migratorias, y el tema de aves migratorias siempre ha sido un tema súper interesante. ¿Qué ibas a decir? Iba alguien a decir algo. Iba a decir, antes de continuar con el tema, unos datitos para esta reunión. Por favor, todo el mundo desactive sus micrófonos, de manera que si se generan ruidos o sonidos en su casa, no interfieren con la reunión. Lo segundo es que si tienen preguntas, creo que allí hay una opción para hacer preguntas. Para levantar la mano. Entonces, el profesor Araúz también, sí, de levantar la mano para hacer preguntas. Entonces, el profesor Araúz me puede ayudar en ese sentido. Le voy a agradecer un montón porque a veces a mí se me va, como quien dice, la olla para estar atendiendo el tema de la presentación y no me doy cuenta. Pero si me puede ayudar en ese sentido sería buenísimo. Si tienen preguntas en el momento que yo esté diciendo algo, por favor, levanten la mano en ese momento. Sería lo mejor. Para darle de una vez, tratar de darle una respuesta inmediata y que no pierdan el hilo, ¿no? ¿Y qué otra? Eso básicamente es, ¿no? Yo, esta charla voy a tratar de hacerlo lo más dinámica posible, de manera que sea entretenida, interesante y que podamos todos aprender alguna cosa sobre esto. Estoy viendo que algunas personas siguen con las... lo que voy a hacer es que voy a hacer a todo mundo en silencio.
segundo. Traten, por favor, de todos poner sus micrófonos en silencio. Listo, listo, Chelina. ¿Sí? Aprovecho la pausa. Si la pregunta la generan, ¿hay algún momento que usted va a hacer pausa para hacerle la pregunta o al final le hacemos todas las preguntas? Yo voy a ir haciendo pausas. Después de ciertos temas voy a ir haciendo pausas y si tienen preguntas en ese momento se pueden contestar. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Dice que el host deshabilitó compartir pantalla. Guido, no puedo compartir pantalla. Déjame revisar enseguida. Tú eres la host, supuestamente. Ya Sí, puede, tú eres la Sí, host. pero ya puede compartir. ahora, listo, ya, listo, ya estoy. Voy para allá. Y voy a hacer lo mismo de antes de quitar mi video para que toda la energía, como quien dice, a ver. Ahí está. Se ve tu pantalla ya, Chelina. ¿Ya salió? Ya salió mi pantalla. Ok. Ustedes la ven, yo la Se estoy ve- viendo. Se ve el bueno. desktop, Cheli, no se ve la presentación. Ah, Se ve el escritorio, ok, pero no la ok. presentación Está todavía. ahí. Sí, correcto, correcto. Esta computadora tiene sus añitos, la pobre, y yo creo que ya va siendo tiempo de que la vaya cambiando porque la pobre como que ya le cuesta. A ver, niña. La que estoy eligiendo allí no la abre. Bueno, vamos a cerrar esta para ver si. Buenas tardes. Ay, abrió la que no era. Ay, conchule. Quiero cerrar esta para que no esté. Ay, compu. Es esa presentación, pero está en español la que les tengo. Vamos a ver si ahora quiere. Esperando ahí para ver. Porque no quiere abrir ahora esto. A ver. Se ha quedado allí ahora. Vamos a hacer algo aquí. ¿Tienes dificultades, Chelina? De repente puedes salir y entrar nuevamente. Sí, no sé por qué estoy tratando de abrirla y no quiere abrirla. Dale, sale un segundo y vuelves a entrar, no hay problema. Bueno, Profesor Araújo, mientras tanto, si nos cuenta un poco de las aves migratorias que ya se están viendo por allá por Bocas del Toro. Del grupo de la Swift.
Hemos estado viendo varias de este grupo bien, Los bien, vencejos. exactamente, gracias por la traducción, los vencejos. Ajá, Y ajá. coincidió con, no sé si recuerdan o si le llamarán igual por allá por Cerro Chucantí, la Urania fulgens. Correcto, correcto. Llegan primero hace 4 semanas las mariposas urania y detrás hace 3 semanas, 2 semanas para acá, una diversidad y una abundancia bastante visible y notoria de vencejos en todo lo que es el área. A ver, ¿cómo le explicaría mejor? Eh, Nosotros aquí tenemos apenas en el centro de Changuinola, 17 metros, 19 metros sobre el nivel del mar. Y la carretera principal corre de norte a sur. Así que sería de este a oeste, es donde vemos los corredores más numerosos. A los atardeceres es donde vemos la mayor cantidad, sobre todo prestados en el tendido de los alambres, el tendido eléctrico, eh, y ahí es bastante notorio esa parte. Hay varias preguntitas allí que quería hacerle, pero más adelante. Voy a hacerlas mientras tanto, porque mire que la computadora no me dejó ni salir. Eso es lo que estoy haciendo aquí, que estoy tratando de salir y no me ni siquiera deja que salga. La mayoría de los estudiantes que están aquí, Guido, son estudiantes de 11º grado. Ellos todavía no han podido participar junto conmigo o con la profesora Juana en las observaciones de aves. Quizás lo hagan para el próximo año. Ya nos anunciaron que el próximo año vamos a tener clases semipresenciales dentro del plan de biología. Para nosotros es sumamente importante la observación de aves. Le preguntaba, profesor, disculpe, si los vencejos se están comiendo las uranias o no. Oficialmente no le podría ni confirmar ni negar, ¿ok? Pero no sería extraño dado a la gran cantidad de uranias que llegó, ¿ok? Y hay bastantes vencejos, ya van alrededor de 2 o 3 semanas que están dando vueltas por aquí por el área y no me parecería extraño que fueran. Esta es una de sus fuentes alimenticias. Pero también hay otras mariposas y hay varios otros insectos abundantes aquí en el área. Nosotros prácticamente que vivimos en un humedal. Excelente. Yo le muestro a los estudiantes un mapa eso se llama de las isoyetas, de la mayor precipitación de hidrometeorología de ETESA, y los núcleos de mayor precipitación del país están acá en Bocas del Toro. Imagínense 5.000 milímetros de lluvia por metro por año. Wow, impresionante. Y nosotros tenemos 3 núcleos de eso acá. Wow. Y en ese sentido, este año no ha sido la excepción. Este año inició un poco seco, pero ya apenas entraron las lluvias, han venido con fuerza. Aquí tengo varios estudiantes que estoy viendo la lista de participantes que ellos no me van a dejar mentir. Por ejemplo, Amalia Castillo. Por ejemplo,
Erika Miranda, Evelyn Salina, Jorge Molino. Esos son estudiantes que yo sé que dar clases en línea y disfrutar de esto es una oportunidad única, pero el lugar donde nos toca vivir a nosotros es bastante lluvioso. Y aparte de bastante lluvioso, tenemos una diversidad de ese tipo de insectos que sería la fuente principal de muchos migratorios, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, hay estudios realizados por científicos en Barro Colorado por muchos años y en Ecuador también que determinan que a mayor pluviosidad, mayor cantidad de lluvia durante todo el año, asimismo es directamente proporcional a la biodiversidad. O sea que los sitios que más agua reciben durante todo el año, asimismo aumenta la diversidad. Yo como publicidad para este evento, ayer les estuve presentando el logro que se tuvo en el 2018, que está allí, una noticia que está en Eco News, Eco TV. Y salía usted y salía la doctora Chelina mencionando lo del logro que se tuvo en ese momento. Y, claro. Y ahora que tenemos los estudiantes acá y a los otros invitados, de verdad que sí, que es una buena oportunidad de centrarnos en algo positivo, le digo yo. Claro que sí, claro que sí. Mis dos hijos acá también interesados en qué es lo que nos trae ahora este 10 de octubre. Y siempre claro me que preguntan, Guido, y perdón por la interrupción, siempre me preguntan, ¿las migratorias hacen nido en Panamá, Guido? Ajá. La mayoría de ellas no. La gran mayoría, el 85% no. Ellas hacen nidos en Norteamérica usualmente y cuando ya viene la época de invierno que no encuentran alimento suficiente es que viajan. De eso es que se trata la charla de la compañera Chelina. Hay un par de especies, sin embargo, que sí anidan en Panamá y luego emigran hacia Sudamérica en su mayoría. Y de hecho vamos a platicar eso en breve. La compañera está teniendo dificultades técnicas con la computadora, pero vamos a ver si se incorpora lo antes posible. No, igual aquí en cualquier momento te puede ir la luz. Ahora que me acuerdo, voy a tratar de tener el celular también dentro de la sesión, porque si se va la luz me pierdo la charla yo también. Y mi hijo se ríe de eso porque sabe lo que estamos hablando. Ayer vino la luz a las 11:34 de la noche. Es correcto, correcto. Sí, acá en Panamá ya están llegando también varias de las migratorias, incluso en los inicialmente la llegada de los eláneos migratorios, los que llaman en inglés Mississippi Kite, y que volaron varios miles de ellos, volaron por acá cerca de Gamboa y en Ciudad de Panamá también. Todos los colegas reportaron los avistamientos. Y bueno, ya están llegando otras, las reinitas, los mosqueros, ya están llegando también por acá y realmente es un espectáculo muy esperado por todos nosotros, ¿no? Acá hay varios micrófonos abiertos. Maribel y el Galaxy A10 tienen el micrófono abierto, ¿no? Eso no es problema. Si me hace co-anfitrión, le puedo ayudar en eso. Co-anfitrión, no tengo que ser el host principal. Co-anfitrión. Ah, ok, listo. Ahí está. Ya lo estoy apagando. Sí, sí. Guido, esa parte, nosotros acá nos llama mucho la atención. Ellos van a llegar en determinado momento acá a Bocas del Toro, ¿verdad? ¿Cuál, profe? Los Mississippi Kite. Ellos ya pasaron por Bocas del Toro. De hecho, la compañera Chelina, que estuvo por allá hace un par de semanas, vio literalmente miles de ellos en la migración. Sí, ellas pasaron por Bocas del Toro ya.
Aquí veo que está el esposo de la profesora Juana, que él es un fiel seguidor y tiene muy buenas evidencias. El Marcel, lo conozco como Marcel, aquí lo veo en la lista de participantes y veo que Excelente. el listado oficial que nos compartió Chelina creo que si no me equivoco venía de Audubon, ahí está el avistamiento que él hizo, ¿cierto? Correcto, correcto. Él es eso se reportó en eBird y eso ya está a nivel internacional, que esa es la especie, el primer reporte de esa especie a Panamá gracias a él. Ya. Entonces, Tomás, una preguntita y tú disculpa, ¿dónde alzo la mano? en participantes, en participantes. Ah, ahí te puso un fantasmita. Mala siguiendo indicaciones. Es lo sobre la aeropéndula, si es migratoria, porque dice mi esposo que ha visto bastantes. Ya, las oropéndolas usualmente no son migratorias en el sentido estricto de que viajan de Norteamérica o a Sudamérica. Pudieran darse algunas migratorias locales, unos movimientos migratorios localmente que de repente suben a la cordillera, bajan a la cordillera, porque las aves usualmente tienden a buscar comida, ¿no? Y entonces de esa forma donde encuentren mayor cantidad de frutos o árboles en fructificación, así mismo podrían entonces buscarla, ¿no? Moverse en esa dirección. Así que pudieran ser migratorias, pero localmente. Acá hay un reto bien importante que nos gustaría hacer, porque tenemos estudiantes que ellos bajan el colegio, que es como 25 metros sobre el nivel del mar, cuidado, está en 20, pero ellos suben, ahora que tenemos esta interconectividad, ellos suben hasta las montañas, un lugar que se llama Las Delicias. Conozco de gente que tuvo un lugar que se llama Quebrada del Alto Yorquín. En ese sentido, quizás no para el 2021, en ese sentido, ¿hay alguna forma de escribir proyectos para que ellos tengan al menos una forma en que grabar los sonidos de las aves y traerlos para acá? Porque aparte de que está ya bien, bien alto en la montaña del lado atlántico, está bien pegado con Costa Rica. No sé si recuerdan la forma que tiene Panamá acá pegado con Costa Rica, que va así bien, bien, una línea recta y de repente hace como una V hacia Panamá. En esa área es sumamente montañosa, el bosque nuboso allí es de alta precipitación y para allá viven eso es Parque Internacional Amistad de paso, para allá viven algunos estudiantes o familiares de estudiantes y les gusta vivir para allá. ¿Eso cabe dentro de las posibilidades a un futuro? Claro que sí, definitivamente que sí. Sí, porque ese es un área de mucho interés para empezar, y segundo que la tecnología hoy día permite incluso que un celular medio decente pueda captar muy buenas grabaciones y hasta algunas fotos, ¿no? Tal vez no serán mejores, pero por lo menos sonidos sí captan bastante bien los celulares. Así que sí se pudiese ir tratando de ubicar ese tipo de aporte, pues. Se puede hacer una propuesta. Ya. Así hemos trabajado casi ya 3 años, ¿verdad? Que hacemos algunas grabaciones, las reunimos. Correcto. Y hacemos el compendio directo para allá. Así que no sé Sí. si quiere compartir algún número de celular o un correo electrónico donde ese día 10 de octubre esté en un lugar de estos, porque tenemos varias lagunas cerca al mar. También tenemos algunos que viven en los ríos Zixaola, río Santán, río Changuinola, río Teribe, y que los pudieran hacer llegar de alguna manera, Guido. Ajá. Sí, bueno, bueno, para aclarar un poco, el día 10 de octubre conmemoramos el Día Mundial de las Aves Migratorias, ¿no? En ese día se van a estar haciendo una serie de eventos, incluyendo uno que se llama Birthday Live, que es una transmisión en vivo y en directo que se va a hacer desde el jueves, viernes y el sábado 10 de octubre, la próxima semana, en donde vamos a estar compartiendo con personas de todo el continente, desde Estados Unidos, Canadá,
México, Sudamérica, Centroamérica, diferentes países vamos a estar aportando nuestras experiencias sobre el estudio de las aves y sobre todo las aves migratorias. Así que están todos cordialmente invitados durante esos días, 8, 9 y 10 de octubre, al Birthday Live. Ahí se pueden registrar, birthdaylive.com, y pueden entonces participar de todas las presentaciones completamente gratuitas. Ahora, la siguiente semana, que sería el 17, sería el sábado 17 de octubre, es el tema del Big Day, October Big Day. Entonces, en ese evento es que sí se reportan las observaciones, así como en el Global Big Day, de todas las observaciones que han hecho. Y para esos efectos, pudieran contactarnos a nosotros en un principio más rápidamente en @adoptabosque, y allí pueden entonces contactarnos y enviarnos cualquier tipo de grabación que tengan a bien para hacer los reportes de las especies. Y también vamos a estar realizando algún tipo de actividad en donde se les va a capacitar para utilizar la cuenta de eBird. Ahí recuerdo que varios de ustedes aprendieron durante el mayo pasado, el Global Big Day de mayo, a crear las cuentas del eBird para que puedan enviar sus reportes a la misma. Sería muy buenas noticias, son muy buenas noticias de antemano. La primera buena noticia es que recibimos iniciando el mes de octubre, el 10º mes del año, ya que nos resta octubre, noviembre, diciembre. Dicen algunos la recta final del año. Un poquito prolongada esa recta, pero viéndola de forma positiva va a tener un muy buen impacto. Muy buen impacto. El día 10, entonces, la celebración de las aves migratorias, y el día 17, entonces sería el conteo mundial. Si le entendí bien. Guido, el día 17 sería el conteo en el mes de October Big Day, el gran día de octubre, el gran día de conteo de aves del mes de octubre, que es el que se diseña para capturar o para captar toda la información de la migración, de la llegada de las aves migratorias por todos nuestros países, prácticamente. O sea que es una oportunidad también de practicar, de conocer las aves, de conocer las aplicaciones que están disponibles, tanto eBird como Merlin, que son definitivamente muy útiles para el momento de identificar las aves que tenemos en nuestro entorno, y no solamente identificarlas, sino también poder reportarlas y contribuir a modo de ciencia ciudadana para que esa data que estamos generando, porque cada observación que nosotros hacemos representa en efecto un dato científico, que eso entonces puede ser utilizado cuando se combinan con las observaciones de los colegas de Chiriquí, de los colegas de Veraguas, de Azuero, del Panamá Oeste, de Darién. Eso permite que la base de datos monitoree literalmente el movimiento específicamente migratorio, en este caso, de las especies a lo largo del istmo centroamericano, incluso hacia Norteamérica. Norte y Sudamérica, perdón. En el caso de nosotros como colegio secundario de Guavito, sería la primera vez que podríamos acompañarlos en un conteo en el mes de octubre. Siempre los acompañamos es cuando estamos a inicio de año. Ya para el mes de octubre se nos complicaba un poco por lo de la Semana de la Ciencia, responsabilidades de final del trimestre, aniversarios del colegio y tantas otras cosas. Pero ya poco a poco hemos ido coordinando mejor. De todos mis estudiantes que están aquí, ellos ya tienen mi número de teléfono. Está saturado de informes, de tareas, de cuánta cosa. Pero si ese día, que sería el primer sábado después que regresamos a nuestras labores en línea, desean participar, están todos cordialmente invitados. Igual, mi estimado Marcel, esposo de la profesora Juana, si por allá se puede
Ese es otro dato. Esperamos para ese entonces no tener cierre por cuarentena, porque todavía en Bocas del Toro y Chiriquí tenemos los fines de semana de cierre por cuarentena. ¿La comida mía va a estar servida? Tráemela acá, por favor. Señor Marcel, su micrófono está abierto. Ese día esperamos que haya algo diferente que el que tuvimos acá. Ahí está el amigo Marcel. Definitivamente es un gran honor realmente eso que ha hecho Marcel de tener el primer reporte para la República de Panamá. Y eso es un reto, es un récord histórico. Ya eso va a estar escrito en los libros, en los anales de ahora en adelante, que gracias al aporte de la profesora Juana y del señor Marcel, se pudo registrar por primera vez la llegada de esa avecilla Red Wing Blackbird, esa avecilla que llegó acá por primera vez. Y así, ustedes como están prácticamente en la puerta de entrada de Centroamérica a Panamá, están ahí son los que cuidan, los guardianes del portal. Así que pueden reportar definitivamente la llegada de otras especies que bien que mal van a estar colonizando, porque el gran intercambio faunal se sigue dando todavía entre Norteamérica y Sudamérica, y Panamá, por supuesto, al ser el puente de conexión, es el lugar por donde van a pasar todas estas especies. Guido, yo que he estado presente en algunos de sus lives que hace los miércoles y los domingos a través de Instagram, he escuchado que usted menciona mucho la frase ciencia ciudadana. Yo tengo estudiantes aquí que por primera vez tienen un celular, por primera vez han utilizado aplicaciones para interconexión y que puedan comprender clases. Por ejemplo, a algunos de ellos yo les doy biología, a otros les doy biología y química. ¿Qué es importante la ciencia ciudadana desde el punto de vista de Adopta el Bosque, Guido? Correcto, profesor. La ciencia ciudadana tiene un valor increíblemente alto, es muy valiosa, porque permite amplificar y manejar volúmenes de datos impresionantes. Hasta recientemente, la data científica solamente era colectada o captada por investigadores, biólogos, científicos especialistas, y ellos eran los encargados entonces de trabajar 20 años, 10 años, 30 años, 50 años, recopilando información. Claro, en largo plazo, de décadas y décadas, se colectaban muchísimos puntos de información. Sin embargo, hoy día, con estas herramientas que contamos, con la tecnología, con el celular, con las cámaras digitales, porque si recuerda, profe, y vamos a, como dicen la gente, soltar la cédula, antes usábamos rollos de película, y esos rollos de película nada más tenían un límite de 12 o 36 o 24 exposiciones, y una vez lo utilizaba ya no podía, ya era muy, muy costoso. Hoy día cualquiera con un celular puede tomar una fotografía de un ave o de un organismo. Se nos fue Guido temporalmente. Estamos esperando que regresen. Esta es parte de la interconectividad. Señor Marcel está por ahí. En todo el mundo, simultáneamente envían sus reportes. Esa información, o sea, son millones de puntos de información prácticamente que se están manejando, y entonces lo que antes tomaba décadas y décadas, ahora se puede hacer literalmente en cuestión de un día o un poquito más, pero porque se capturan muchísimos datos. Por ejemplo, solamente en eBird se habla que cerca de 500 millones de puntos de datos han sido capturados por la plataforma de eBird. Imagínense, 500 millones de datos. Entonces, claro, cuando se utilizan equipos de computadoras, procesadores, algoritmos, inteligencia artificial y toda la tecnología que tenemos disponible hoy día, permite analizar esos datos muy, muy bien y sacarle, incluso tiene sus correctivos, porque por supuesto puede darse el caso de un error, de una duplicación, de aquello, pero los programas que se utilizan permite
corregir cualquier detalle de esta índole y en efecto lanzar estimaciones poblacionales, lanzar proyecciones, tendencias de si está aumentando, si está disminuyendo, porque ahora antes no se veían estos iscalus mexicanos, estos negros tordos o talingos en el Pila, ahora sí se están apareciendo por ahí arriba, y así, ¿no? Poco a poco sirven estas herramientas para facilitar. Bienvenida, Chelina, veo que se puede incorporar. Hola, hola y perdonen este inconveniente, estoy ahora en mi celular y estoy esperando que toda la cuestión se cargue en mi celular porque no lo tengo aquí en el celular. Esperamos una presentación bastante pesada y no la tenía aquí, pero bueno, ¿qué han podido hablar? ¿Qué han podido hablar en mi ausencia? Estábamos conversando, Cheli, y el profesor Arauz me preguntaba sobre el tema de la ciencia ciudadana. No hemos ingresado todavía de lleno al tema. Si quieres puedes arrancar de una vez con el tema de qué son las áreas migratorias. Continúen allí porque se está cargando la presentación, era lo que les acabo de decir. Que la presentación está cargándose para poder, no sé si desde el celular se puede compartir. Sí se puede compartir. Ok, entonces... Pero quería que arrancaras porque no sé cuánto tiempo te va a demorar que se cargue. Correcto, sí, pero es que se está terminando, faltan unos 5% para que se termine de cargar y por eso que le estoy diciendo que... Listo, no hay problema. Entonces sí, profesor, para elaborar en ese tema, de ahí la importancia del aporte de cada uno de nosotros y el señor Marcel y la profesora Juana son el vivo ejemplo de cómo el aporte de una persona con un celular hace todo un mundo de diferencia. Estamos hablando de literalmente 1.1% de la especie de Panamá solamente fueron reportadas gracias al esfuerzo de los compañeros, ¿no? Que es una herramienta muy valiosa y muy importante. Y como comentábamos, no solamente las aves, sino también con la otra aplicación hermana o de ciencia ciudadana que es eNaturalist, permite también reportar insectos, cualquier tipo de artrópodos, crustáceos, peces, mamíferos, reptiles, anfibios, toda clase de organismos se pueden reportar, hongos a través de la plataforma eNaturalist. Así que imagínense la cantidad de información que se está generando a nivel mundial en las plataformas, realmente es excepcional. Estamos muy contentos por eso. Si alguien más tiene otra pregunta, aprovechamos para este espacio para absorber cualquier tipo de inquietud o pregunta que tengan. Guido acaba de decir que si alguno de los locales acá en Inola, en Bocas del Toro, alrededores, si tiene alguna pregunta, este es el tiempo en que lo podemos hacer. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Por ahí comenta la compañera Miurka que están viendo Yellow Warbler, ya están viendo las reinitas. Qué bueno. Estoy aquí viendo para poder compartirles la presentación. Creo que ya terminó de subir. Ya la tengo aquí. La voy a abrir para entonces poder compartirlo. ¿Te permite compartir, Chelina, o tienes que ser anfitriona? Déjame primero abrirla. Vale. Déjame abrirla, se está abriendo ahorita. Y entonces para poder compartirla. Esta presentación, como antes les comentaba, es una presentación que está básicamente de que ustedes puedan, ahora sí, ya Guido. Intenta ver si puedes presentar sin ser anfitriona o te hago otra anfitriona. Sí, voy para allí. Aquí. Déjame ver si compartir. Solo la anfitriona. Okay. Tú me tienes Aprovecho la oportunidad para meter mi comercial, invitar a todas las personas que sigan las redes sociales de Adoptabosque, @adoptabosque, quienes tienen Instagram o Facebook o algo por el estilo, pueden seguirnos para que estén enterados de todas las actividades que estamos realizando en los próximos días. Saludos y que estén bien. Adelante, Chelina. Ok.
¿Están viendo allí mi pantalla? Sí, vimos a Vito bien bonito. Sí. Ok. Bueno, ok. Entonces, no sé si está ok, si yo pongo... Ahora sí, del lado así como lo tenías. Ajá. No, tú lo giraste, Chelina. Sí, yo lo giré. Ah, sí, perfecto, así está bueno. Ok, listo, todo el mundo me escucha y ve la presentación. Excelente. Sí. Finalmente. Ok, chicos y chicas. Pues miren, esta presentación está sobre todo pensada para que ustedes aprendan sobre aves migratorias, sobre las preguntas más comunes y para que finalmente aprendamos un poquito sobre el Día Mundial de las Aves Migratorias. Entonces, yo no sé qué tanto saben ustedes del tema este de las aves migratorias. Yo recuerdo de niña que veía algunas cosas, o sea, no recuerdo haber escuchado o había escuchado muy poco sobre la migración de las aves y particularmente aquí en Panamá yo creo que nadie nunca me habló directamente del tema. Y yo recuerdo también que en la parte de atrás de mi casa siempre nos poníamos, había como una pequeña, una lomita, una colinita, donde las tardes nos gustaba sentarnos allí porque había un arbolito de mango y nos gustaba sentarnos ahí, veíamos las aglomeraciones de gallinazos que de repente estaban en un lado, de repente en otro, y así se iban moviendo. Y claro, lo que nosotros escuchábamos siempre era que esos gallinazos andaban correteando las morrinas, pues los animales muertos. Pero poco más. Este tema de la migración de las aves es un tema muy antiguo, la verdad. Desde época de la Biblia, inclusive, se habla o se tocó un poquito, o se trató de explicar, pues, para dónde se llevan las aves durante la migración, especialmente durante el invierno. Inclusive habían teorías que decían que las aves se iban por ese periodo a la luna. Habían otros que decían que las aves invernaban en los lagos, debajo del agua. Imagínense. Y de hecho, grandes pensadores trataron de explicar para dónde o qué se hacían las aves durante una época del año y de repente reaparecían nuevamente en el siguiente periodo del año. Y no fue realmente hasta que se encontraron realmente vestigios claros de qué era lo que ocurría. En 1822, en Alemania, se da el caso que se encuentran esta cigüeña blanca con una lanza de una tribu africana atravesándole el cuello. Imagínate, la pobre cigüeña tuvo que volar desde esas regiones, pudo sobrevivir y llegó a Alemania con esta lanza atravesándole su cuello. Y esa fue una de las pruebas fehacientes de que realmente estas aves o las aves al desaparecerse realmente era que estaban moviéndose a otro sitio, a otros lugares. Entonces, para contarles un poquito pues, de la historia de esto, y siempre ha sido como un tema fascinante. Pero bueno, ¿qué es una ave migratoria neotropical? Básicamente el neotrópico es el trópico americano. Sabes que alrededor del mundo tenemos trópicos, pero cada uno de esos trópicos tiene un nombre, y el nuestro, donde estamos, es el neotrópico, el trópico más recientemente formado o creado. Bien, entonces una ave migratoria neotropical es una ave que se reproduce en Norteamérica, especialmente entre Canadá y Estados Unidos, y ustedes pueden ver allí en el mapita ese, que les muestra la parte es amarilla, lo marcado en amarillo, que son las zonas de donde ellas crían, donde ellas se reproducen. Entonces ven que entre mayo a julio más o menos es la temporada reproductiva y que luego, llegado agosto, más o menos, agosto, noviembre, van a estar moviéndose a sus tierras de invernada. Posteriormente se quedan en esas tierras de invernadas que normalmente están en el sur, en Centroamérica, el Caribe y Suramérica, y ellas se quedan allí hasta el siguiente año, que empiezan a moverse nuevamente de regreso hacia sus tierras de reproducción. Y esto ocurre más o menos entre febrero a abril, más o menos. Entonces, eso es un movimiento que cada año las aves tienen que enfrentar. Todas las aves que viven en Norteamérica, algunas de ellas, virtualmente toda la población, migra, a otras que no. Pero bueno, eso es más o menos lo que es una ave migratoria neotropical. Una ave que se reproduce en Estados Unidos y Canadá y que se mueve durante el invierno, o sea, la época fría, hacia México, Centroamérica, Islas del Caribe y Suramérica.
Vamos a ver. Y bueno, cuando hablamos de aves migratorias, pues hay un mundo de aves. Aquí yo solamente estoy dando algunos ejemplos de las más abundantes o las que tenemos la posibilidad de ver, que son las aves canoras, como las reinitas, como la fotito que está ahí, la superior izquierda. Eso es una ave, una reinita. También llegan como aves migratorias a Panamá los playeros, y también aves acuáticas como algunas cercetas o patos. Y un grupo que es bastante llamativo, y estoy seguro que el profesor Araúz y todos los chicos allá en Guavito y en otras partes de Bocas han podido observar, son las aves rapaces, que cada año hacen viajes increíbles en numerosos grupos. Entonces, eso es, por decirles, un ejemplo de las aves migratorias que podemos estar llegando a Panamá, pero también hay otras especies que no son tan abundantes como esta, o no son tan obvias. Por ejemplo, también están lo que hablábamos antes, las golondrinas, los vencejos, que también llegan como aves migratorias a Panamá, y también otras aves playeras o pelágicas que también llegan como aves migratorias, o sea, que viven en el mar y que algunas veces se acercan a la costa, o cuando uno sale a las islas es posible verlas en la temporada migratoria. A ver. Bueno, las aves, este tema de migrar ha sido modelado evolutivamente en muchos aspectos, desde el tema de las adaptaciones neurofisiológicas, o sea, cómo sus sistemas fisiológicos se adaptan para realizar estos grandes recorridos, y sobre todo que estos cambios hormonales que se dan en el ave les permite a ellas, por ejemplo, acumular grasa que posteriormente les sirve como combustible para volar durante los vuelos tan largos que muchas veces tienen que realizar. Además de eso, estas hormonas, como la hormona gonotropina, también controla los procesos de muda. Por ejemplo, usted durante la época de migración no va a encontrar aves que estén mudando. Ellas ya van a estar con su muda, como quien dice, completa. ¿Por qué? Porque el estar mudando representa un gasto. Entonces, ellos realmente controlan ese gasto de energía hacia el vuelo, hacia esta condición de que necesitan sobrevivir. Entonces van a tratar de tener ese proceso de muda parado hasta que lleguen a sus tierras de invernada, o cuando regresen después de la migración, pues que lleguen nuevamente a sus tierras de reproducción. Entonces, una de esas es esa importante adaptación, son las adaptaciones neurofisiológicas. Pero, a ver, bueno, y aquí este mapita, lo que yo les quería mostrar, no sé si sale, creo que no, es que, por ejemplo, este es un mapa que ustedes pueden observar, no se está viendo, esto tenía un movimiento, lo que mostraba era que las aves en diferentes épocas del año, ustedes las va a ver concentrada en Norteamérica, y dependiendo de la época del año, la va a ver en Sudamérica, en Centroamérica o Suramérica. Y es una dinámica muy interesante las que ocurren con el movimiento de estas aves. Esta información, por ejemplo, ha sido obtenida gracias a Ciencia Ciudadana. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona reporta la presencia de alguna ave migratoria, esto llega a las bases de datos de los científicos, y ellos pueden entonces tomar esta información y hacer este tipo de dinámica de los datos, ponerlos de manera dinámica en una presentación, en un mapa como este que te dice a ti, bueno, en enero, ¿dónde van a estar? En enero se supone que deben estar en sus tierras de invernada, o si van a estar de regreso en sus tierras de, ¿cómo se dice?, de reproducción, que normalmente es entre junio y julio, ¿no? Bueno, entonces, solamente para resumir lo que hemos estado hablando sobre el fenómeno de la migración de las aves. Entonces, se refiere a que parte de la vida de un ave es caracterizado, esta parte de la vida del ave es caracterizado por un movimiento que incluye de un sitio a otro, o sea, de un movimiento geográfico importante, de Norteamérica a Centroamérica, el Caribe o Suramérica, y que conlleva una serie de conductas, adaptaciones fisiológicas que le han permitido entonces realizar estos vuelos de forma exitosa.
todo esto es modelado por la selección natural y la evolución genética, la evolución bien llevada, por decirlo así, de los genes más importantes para hacer de este movimiento exitoso. Entonces, otra gran pregunta o interrogante que surge normalmente con el tema de las aves migratorias es ¿por qué migran las aves? Una de las razones principales es el cambio de estaciones. El planeta gira alrededor del Sol y con ello lleva ese movimiento de traslación que le permite entonces ir moviéndose e inclinándose dependiendo del lugar en que se encuentre, ¿no? Yo estoy segura que ustedes han estudiado esto en las clases de ustedes, y este movimiento alrededor del Sol lo que genera son las estaciones del año. Las estaciones del año, especialmente en las zonas templadas, involucra que tienen 4 estaciones que se caracterizan bastante bien, por ejemplo, la primavera, con todo el despertar de la vegetación y la reproducción de muchos animales, luego el verano, donde va a tener muchísimas horas de sol y mucho calor, luego el otoño, que empieza a enfriarse, y luego el invierno, que es la época más difícil, temperaturas muy bajas, y muchos animales y plantas pues no están prácticamente activos. Es por eso, especialmente por la época de invierno, que esta evolución se ha dado, que al haber una escasez de alimento, los animales, especialmente hablando de las aves, se han adaptado a esta situación del cambio de temperaturas y la escasez de alimentos, a moverse, a buscar áreas donde los recursos estén disponibles y puedan aprovecharlos ellos. Entonces, la principal razón por qué migran, bueno, por la escasez de alimentos. No tanto porque no puedan soportar las temperaturas. Miren que los pingüinos soportan muy bien el frío allá en el Polo Sur, en la Antártida. Pero el problema principal es la limitante de comida. Entonces, voy a poner aquí esta. Bueno, aquí pueden ver lo que les decía antes, lo de las estaciones con sus diferentes características. Aquí en Panamá, como estamos en una zona tropical, tenemos prácticamente la misma cantidad de luz durante todo el año, y eso nos permite tener pues una zona muy activa, muy productiva. Hay alimentos, hay recursos prácticamente todo el año, en una dinámica bien interesante en que las plantas, los insectos, los animales están participando activamente. El caso de las aves migratorias, pues tienen que enfrentarse épocas donde el alimento escasea. Y ellos lo que hacen entonces es moverse a las zonas tropicales donde los recursos están disponibles y pueden aprovecharlos. Y bueno, ahí pueden ver también un ejemplito de las aves pues alimentándose de diferentes recursos, especialmente de insectos, pero también aprovechan la producción de alimentos, como las frutas. Como les decía, hay una razón principal, que es la escasez de alimentos producida por las estaciones, pero también hay una razón instintiva por la que ellas migran. Hay unos experimentos bien interesantes con el embudo de Emlen, que es el que están viendo ahí en la diapositiva, en la que colocan a las aves allí, y es interesante porque les colocan con ¿cómo se dice? Es como un platito que tiene una mallita y les permite ver no solamente la luz, pero también las estrellas. Y se ha visto que las aves instintivamente empiezan a desarrollar una especie de intranquilidad, por eso le dicen como una intranquilidad migratoria, que les hace moverse en una dirección. Y miren, las aves están solitas cada una en su platito, y lo que hacen es que les ponen en las patitas, ¿cómo se dice? Tinta. Y ellas empiezan a marcar cierto lugar. Los platitos tienen las orientaciones de norte, sur, este, oeste. Luego de que finalice el experimento, los científicos pueden darse cuenta cuál es el lugar de preferencia en la que ese pajarito se paró con más frecuencia. Entonces, allí pueden ver que independientemente de que estén solitas, hay esa intranquilidad, esa movilidad que las lleva a moverse hacia la misma dirección, hacia la misma orientación. Entonces, hay una cuestión
puramente genética que las mueve a migrar, y hay por otro lado una presión por recursos que también las obliga a migrar. Entonces, la migración ocurre por una serie de mecanismos que afinan todo para que las aves realicen todos estos movimientos de manera exitosa. Y bueno, otra cosa que es bien interesante acerca de estas adaptaciones para migrar es que, por ejemplo, ese cambio de conductas, por ejemplo, el caso de los, en esta fotografía pueden ver un grupo de gavilanes, creo que si no me equivoco son gavilanes aludos. Este es un gavilán que es solitario, de hecho andaría solamente en la época reproductiva con su pareja en el bosque, nunca con otros grupos. Sin embargo, en la época de migración, usted lo va a ver en grupos de la misma especie, diferentes individuos, pero de la misma especie, o combinados con otro par de especies que aprovechan el estar juntos para encontrar, en el caso de estos gavilanes, corrientes termales que les sirven a ellos para completar el viaje utilizando el menor gasto de energía. Es fascinante cómo cambia esta conducta, ¿no? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, profe. ¿Cómo vamos? ¿Quién me responde? Vamos bien, la estamos escuchando alto y claro, plena sintonía desde Changuinola, Bocas del Toro. Esos Súper, gavilanes súper. pasan por acá también. Excelente. Bueno, otra de las adaptaciones interesantes que tienen las aves migratorias es que, por ejemplo, muchas de ellas tienen actividad diurna y durante la noche pues descansan. Pero en el caso, por ejemplo, de algunas especies, no todas, especialmente las reinitas migratorias, se ve que estas especies migran durante la noche, cosa que es muy llamativo porque normalmente estas especies pues, se mantienen activas buscando alimento o cuidando sus territorios durante el día. Sin embargo, en la época migratoria cambia completamente esta conducta. Empiezan a buscar durante el día alimento. Como no son sus territorios, no se están reproduciendo. Recuerden que estas especies de aves, las migratorias, tienen sus tierras de reproducción en Norteamérica, y cuando ellas bajan a Centro, Suramérica y las islas del Caribe, el interés principal de ellas no es reproducirse, es encontrar tierras que les permitan a ellas sobrevivir el invierno, encontrar tierras con recursos, con sitios que le proveen descanso o protección contra el mal tiempo. Entonces, es muy interesante esta adaptación de volar durante la noche. Pero, ¿por qué volar durante la noche? Ustedes dirán, pero ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, durante la noche hay menos condiciones adversas, o sea, hay menos calor, las temperaturas son mucho más agradables, el viento también suele ser mucho más calmado. Recuerden que muchas de las corrientes se forman cuando el aire se calienta. Entonces, esas condiciones son mucho más favorables para viajar. Además de eso, que durante la noche hay menos depredadores. Entonces, esto es una adaptación que también ha sido modelada evolutivamente para permitirles a ellos hacer, entonces, vuelos más completos. Miren que este mapita que tienen aquí es de una página web. Ajá. Hay dos preguntas que son básicamente muy similares. Alejandro Sen quiere saber cómo saben hacia dónde se dirigen, y Andrés Mendieta cómo se orientan durante su viaje nocturno. Sí, iba a decir justo que más adelante tengo algo de información, pero vamos a volver acá atrás, que me gusta la fotito del... Ven allí, esa diapositiva es bien chévere porque les muestra varias cosas ahí. ¿Cómo se orientan? Yo creo que tengo unas diapositivas también más adelante, pero ya que preguntaron ahorita, les respondo. Las aves utilizan varias, ¿cómo se dice?, pistas para poder orientar su dirección. Una de ellas es la luz polarizada. Y yo no sé si ustedes comprenden qué es la luz polarizada, pero es la luz que, por ejemplo, en las tardecitas, si usted sale de su casa y se queda viendo alrededor suyo, usted puede orientarse y decir, ah, mira, el sol está para allá, porque la luz se dispersa o se polariza de cierta manera que te permite orientar la dirección perfecta donde está la mayor principal o fuente de esa luz que tú estás viendo. Puedes ver los reflejos por acá, pero dices, no, el sol no está allí, sino que está acá atrás, donde la fuente está principal. Lo mismo en la foto la pueden ver. Ven que la luz se dispersa
alrededor del Sol, pero puedes orientarte. Si tú sabes dónde está el Sol directamente, tú sabes la dirección en la que vas. En el caso del atardecer, el Sol está al oeste. En el caso del amanecer, el Sol está al este. Eso por un lado. Otra cosa que ellos utilizan para guiarse durante la noche es orientarse a través de las estrellas. Hay muchísimos estudios que hablan de cómo estas aves a orientarse y a identificar algunas estrellas para poder guiarse y orientarse en la dirección correcta. Otra cosa también es la dirección de los vientos. Según la época del año, las aves también pueden utilizar ese elemento para poder guiarse. Creo que eso responde un poquito, y más adelante creo que tengo también más información. Pero antes que lo olvide, volviendo a este mapa, es un mapa que se llama, es una plataforma que se llama Birdcast, que es de la Universidad de Colorado junto con los laboratorios de Cornell, y es bien interesante porque ellos han unido datos de más de 20 años de observaciones con datos de observación de aves y datos de observación meteorológica. Esto les permite a ellos hacer modelaciones y predicciones de migraciones en diferentes fechas. Miren que allí, por ejemplo, en la parte derecha, ustedes tienen dos escalas. La escala de grises les habla de la precipitación, que tan fuerte va a ser, ligera, moderada o pesada. Más abajito habla de, no sé si lo pueden ver allí, migración, intensidad de la migración. Y se dan cuenta que lo negro dice nada, lo azul violeta más o menos dice baja, amarillo más o menos dice media, amarillo hacia el blanco dice alta. Entonces ustedes pueden ver allí claramente que ese día, en la noche del 28 de septiembre, hubo una intensa migración de las especies a través del centro de los Estados Unidos. Pero hay otra cosa allí en ese mapa que es bien interesante. En los estados Norteamérica hay básicamente 4 rutas principales por las que las aves migratorias se mueven. Y una viene por el lado del oeste de los Estados Unidos, ahí donde se ve muy moradito, azul, rosado por acá, no sé si lo ven. Otra que va a través del centro de los Estados Unidos, otra que se mueve a través de la costa este de los Estados Unidos, y otra que va prácticamente por fuera y se va por el Caribe. O 3 de estas, ¿cómo se dice?, rutas principales. Las aves normalmente se mueven a través del puente de tierra de Centroamérica, y la cuarta, que es prácticamente por la costa este, muy afuera, se mueve a través de las islas del Caribe. Pero es bien interesante porque aquí ustedes pueden ver que probablemente esa ruta del centro de los Estados Unidos tiene su importancia dependiendo del momento de la fecha, pues, que se dé. Mire, el 28. Luego, ahí ustedes ven la diferencia, el 29. Hay un grupo que viene probablemente de Canadá, evitando los grandes lagos que se encuentran ahí entre Estados Unidos y Canadá. Eso que se ve dentro del mapa de los Estados Unidos, ahí como una manchita negra. Bueno, eso es uno de los lagos. Muchas especies evitan las, ¿cómo se dice?, los grandes lagos, las grandes superficies con agua, porque representan un peligro para ellas, no tienen un sitio donde pudiesen posarse, así que evitan pasar muy cerca de estos lugares. Lo que hacen es que tratan de volar muy arriba y de manera que se sientan un poco, o que puedan alcanzar alturas adecuadas para su vuelo en condiciones favorables y que les mantenga alejados del peligro de caer al agua directamente. Entonces, bueno, el mapa lo que les dice es esto, que hay un grupo muy grande de aves viniendo de Canadá que viene y que se va prácticamente a unir con el grupo que está migrando más abajito. Ven que hay 2 manchas bastante amarillo claro, esos son los 2, que supuestamente eso era antes de ayer. Y hoy, por ejemplo, a la noche de hoy se esperaría en los Estados Unidos que también una mancha bastante grande de aves esté migrando, ayer, perdón, hoy ya es 1 de octubre. Entonces pueden ver ustedes que es súper interesante cómo toda esta información que han sido recopilada por los investigadores, por los científicos,
puede ser utilizada a largo plazo para hacer predicciones muy interesantes. Este es para el caso de las reinitas. El caso de, por ejemplo, aves rapaces se hace a través de los centros de observación en Estados Unidos, en Norteamérica, que dan aviso a los centros, a otros centros de observación que se encuentren en el sur, para avisar de que hay grandes números. Por ejemplo, aquí en Panamá, cuando el profesor Araúz nos dice, wow, vivimos una gran migración de la Mississippi, ya entonces a un par de días ya nosotros sabemos que podemos estar encontrando esas aves también acá en Ciudad de Panamá. Bueno, y solamente para recapitular, las ventajas que tienen las aves al migrar, bueno, básicamente es que tienen áreas suficientes para reproducirse, mucho alimento, muchos recursos, muchas horas de luz para aprovechar todos esos recursos. Y hay otro detalle interesante, que es que tienen muchos menos depredadores. En las zonas tropicales, la depredación es muy alta en comparación con las zonas templadas. Acá, pues ustedes ya lo saben, tenemos muchos depredadores y no solamente hablamos de las culebras, pero hablamos de otros grupos, también como mamíferos que pueden estar depredando los nidos. Entonces, eso es una desventaja. Entonces, para ellos, pues ellos toman esa ventaja de que pueden reproducirse en estas tierras y bajar a las tierras tropicales durante la invernación, durante el invierno, para invernar. Y bueno, ahí solamente para recordarles que pueden estar tomando todos estos recursos de insectos, de frutas, y así aumentar su éxito reproductivo. Esta foto de este nido es muy gracioso porque yo he estado por muchos años, estudié la reproducción y el monitoreo de aves nativas, y muy rara vez encontré un nido con esta cantidad de huevos. Yo creo que solamente llegamos a ver esa cantidad de huevos cuando se trata de un tinamus mayor o una, ¿cómo le dicen esto? Bueno, un tipo de estas, ¿cómo se dice? Este tipo de aves que caminan bastante también, igual que parecía las codornices, ahorita no me acuerdo el nombre. Pero el caso es que encontrar nidos con esta cantidad de huevos es rarísimo. Y la razón es porque acá, al tener una tasa de reproducción, de depredación tan alta, lo que hacen las especies es, como quien dice, apostar por poner 2 huevitos y tratar de levantarlos. Si esos 2 huevitos son depredados o se los come algún animal, lo que hacen es intentarlo nuevamente. Y así hasta que puedan sacar por lo menos una nidada, o sea, una parejita de pichones arriba, o un par de parejas un par de veces si han tenido éxito. A veces es posible que pueden tener más de una parejita. Entonces, en las zonas, de las zonas templadas del norte, lo que pasa es que ellos apuestan a tener muchos pichones, porque esos pichones pueden llegar a ser un juvenil, pero siendo adultos van a tener muchos más problemas para mantenerse, para sobrevivir sobre todo, porque tienen que enfrentar la migración. Entonces, es un riesgo bastante grande. Las apuestas son diferentes. Acá, por ejemplo, los adultos apuestan por tener una nidada exitosa. Pero allá lo importante es que ya pasando el hecho de que no lo van a depredar, que ese pichón llegue a ser adulto, ¿entiendes? Que ese juvenil pueda llegar a hacer una migración completa y sobrevivirla, y posteriormente que la sobreviva. Entonces, por eso es que las inversiones son un poquito diferentes, ¿no? No sé si me explico a lo que me quiero referir. Bien. La pregunta que ustedes decían antes, bueno, como saben a dónde ir, hay una cuestión de la orientación, que era lo que hablábamos antes, de cómo se orientan a través de las estrellas, la luz polarizada, y la otra cosa es cómo saben a dónde ir, es que genéticamente ya vienen programados con esa información. Hay especies que nadie les dice dónde tienen que ir. Por ejemplo,
esta línea aquí amarilla les está mostrando el recorrido que hace normalmente el gavilán de Swainson, que va desde esta zona amarilla que se ve aquí desde el centro oeste de los Estados Unidos, pasa migración durante la época migratoria, pasa por acá en grandes grupos y llega aquí. Pero realmente él no sabe, él genéticamente viene con toda esa información, igual que otras especies de reinitas. Lo que sí es cierto es que la primera migración es puramente genética, pura información genética que ellos van a hacer instintivamente. Las migraciones sucesivas o las que ocurren después van a ser una combinación de información genética e información aprendida, o sea, por la experiencia. Van a ver cuáles son las rutas que le conviene más, por dónde pasar, los recursos disponibles a su paso. Toda esa información el ave la va acumulando y van, ¿cómo se dice?, adaptando su viaje a esto. Además de eso, ¿cómo te digo?, de estas decisiones que tienen que tomar, hay adaptaciones a la conducta. Por ejemplo, lo que les comentaba antes, en el caso de los gavilanes, que son individuos que normalmente andan solitarios o en pareja, estos se reúnen durante la época migratoria con otros individuos de la misma especie para completar el viaje durante la migración. ¿Por qué? Porque esto les da algo de seguridad. Pueden encontrar, en el caso de estos gavilanes migratorios, pueden encontrar corrientes termales más fácilmente. O sea, ven que uno la encuentra y los demás van para allá. Se dirigen aprovechando esa corriente termal, que si estuvieran solos, tendrían que ellos solitos todo el tiempo tratar de encontrar la corriente termal. En el caso, por ejemplo, de algunas aves acuáticas es diferente. Esas sí requieren de que los adultos les enseñen la ruta de migración, les enseñen por dónde ir y a dónde ir. Y por eso es tan importante el caso de muchas aves acuáticas en que requieren al adulto o a los adultos con ellos para que entonces puedan completar. Hace unos años había una película que mostraba, creo que eran unos gansos, si no me equivoco, eran unos gansos de Canadá, si mal no recuerdo, en que salía un señor con un ultraligero enseñándole a los patitos, a los gansitos, la ruta que tenían que seguir para poder alcanzar a su área de invernada. Fue bien interesante porque parece que los adultos o el adulto murió y quedaron los gansitos y él tuvo que enseñarles, los gansitos lo seguían a él a todas partes, hasta que llegó la época de migración y él decidió entonces mostrarle la ruta utilizando un ultraligero y lo llevó exactamente al área donde tenían que llegar. Y al final ellos completaron sus vuelos de migración con éxito porque aprendieron la ruta. Pero bueno, es esto. Por un lado, genéticamente, por otro lado, experiencia, y por otro lado, la combinación de conocimiento de los adultos de la ruta que se la muestran a los juveniles. Bueno, un caso bien interesante es el gavilán de Swainson. La mayoría de los migrantes o las especies que hacen recorridos de larga duración, normalmente eso es genético. Como les decía antes, el caso de las acuáticas, normalmente se las tienen que enseñar los adultos a los juveniles, pero en el caso de las aves que tienen que hacer largos recorridos, esta genética y eventualmente agregan información aprendida. En el caso de especies, por ejemplo, como los que hacen, ¿cómo se dice?, vuelos más cortos, normalmente esta información, pues, muchas veces los adultos se las pueden mostrar a los jóvenes, pero hay algunas especies que no son los adultos los que le muestran la ruta, sino que también es genética. Se dan los casos, por ejemplo, este es el colibrí garganta de rubí, que está en el este de Norteamérica y hace también migraciones bien interesantes. Creo que llega hasta unos poco más de 1000 kilómetros para alcanzar sus tierras de invernada y pueden completar ese recorrido en prácticamente 24 horas. Es increíble que un colibrí tan pequeño pueda hacer estos recorridos tan largos, tan extensos. ¿Qué más? Vamos a ver aquí. ¿Cómo saben en qué dirección? Bueno, aquí un resumen de las cosas, lo que hablaba antes, pero aquí para que lo tengan más
como quien dice, más resumido y más conciso, utilizan también los campos magnéticos de la Tierra, la ubicación del sol poniente y el patrón creado por la luz polarizada. Las características topográficas también son importantes, por ejemplo, las líneas de la costa o de los ríos, las cadenas montañosas, todo eso le da información para saber en qué dirección. Por eso que les decía que esta primera migración probablemente, pues todo lo hacen instintivamente, pero en la medida que van haciendo estas migraciones, ellos van acumulando información como esta, que pueden ir agregando para hacer o tomar decisiones para poder hacer sus migraciones. También esto se lo comenté antes, el patrón predominante del viento. En diferentes épocas del año el viento sopla en diferente dirección y esta información también es utilizada por las aves para saber en qué dirección volar. La posición del sol, la luna, las estrellas también le dan información a ellos para poder saber exactamente en qué dirección se tienen que dirigir. Aquí solamente mostrarles rápidamente lo que les mencioné antes, sobre que hay 4 rutas principales de migración que pasan el continente americano, especialmente 4 vienen a través de Norteamérica, luego 3 de ellas van a utilizar el puente de tierra de Centroamérica, y una de ellas, que sigue más o menos la costa este de los Estados Unidos, atraviesa el Caribe y llega directamente a Sudamérica. Y bueno, lo otro que tiene este mapa, que es muy llamativo, los puntitos rojos se refieren a sitios donde se congregan más de 100.000 aves cada año. En Panamá, por ejemplo, cada año, en términos de las aves rapaces, podemos estar observando más de 3 millones de aves que pueden estar atravesando el istmo centroamericano y llegando a la parte más angosta que es nuestro país. Otra pregunta que, bueno, que surgen, y creo que lo comenté antes, ¿por qué migran unos de día y otros de noche? Yo les decía antes que, bueno, migrar de día para algunas especies, como el caso de las rapaces, es una adaptación que ellos han desarrollado para poder tomar el recurso de las corrientes termales, que les permite entonces completar su viaje gastando el menor gasto de energía. Aquí ustedes pueden ver cómo la corriente termal se forma cerca del suelo, las aves la encuentran. Este aire que está más calientito suele permitirle entonces al ave elevarse, así como el helio es más ligero y te permite subir. Bueno, esta corriente termal es aire liviano. Lo que hacen las rapaces es, como quien dice, treparse en esa burbuja de aire caliente y alcanzar una mayor altura. Cuando ha alcanzado una mayor altura, y podemos estar hablando de muchas veces más de o cerca de 1 kilómetro de altura, o sea, 1000 metros algunas veces, ellas lo que hacen entonces es deslizarse. Al deslizarse horizontalmente, se desplazan. Lo que sucede es que al desplazarse pierden altura. Y lo que hacen entonces es encontrar otra corriente termal, suben en ella, ascenden, van ascendiendo en la corriente termal, y después cuando ya tienen la altura apropiada o deseada, entonces se desplazan horizontalmente. Y así van completando el vuelo durante la migración. Este es el caso de las rapaces. Hay otras especies que migran de día, por ejemplo, el caso de las golondrinas y los mestejos, es que van alimentándose durante el día y los insectos están muy activos durante el día, así que ellos van a ir dándole, como quien dice, comiendo y volando. Y entonces es posible para nosotros ver estos enjambres prácticamente de aves volando y alimentándose. Sin embargo, hay otras especies que migran de noche. El caso de muchas especies de reinitas, entre otras, y también de aves playeras. Ellos van a aprovechar entonces las temperaturas más agradables, los vientos mucho más calmos, más tranquilos, y la ausencia de depredadores para volar. Entonces es bien importante que ellos tengan sitios para descanso y alimentarse durante el día, ya que en la noche ellos van a estar entonces moviéndose. Y de hecho, si ustedes quisieran poner atención alguna noche tranquila, que estén en un sitio adecuado, se pueden quedar, por ejemplo, en esta época, afuera de su casa, escuchando atentamente, y algunas veces es posible escuchar los pip o los sonidos que hacen estas aves cuando van volando.
Hay otras especies, como el caso de las golondrinas, que migran sin parar, prácticamente. Ellas van migrando de día, de noche, lo que sea. Y bueno, esto representa un riesgo para ellas, pero bueno, aparentemente, evolutivamente, se han desarrollado de esta manera. Es una estrategia que ellos han desarrollado y que les permite completar sus vuelos de migración con éxito. Los riesgos que tienen son otros, en el caso particular de las golondrinas y los vencejos, los chotacabras también, es que, bueno, al comer tantos insectos se están encontrando con otros problemas, como por ejemplo el uso de pesticidas, se están diezmando las poblaciones de este grupo de aves tan, pero tan importantes. Bueno, aquí rapidito les comento que hay varios tipos de migración. ¿Qué quiere decir? El tipo de migración, migración completa o un migrante completo, se refiere a una especie que virtualmente toda la población que vive en Norteamérica migra hacia Centro y Suramérica. Un ejemplo bastante bueno es el caso del gallinazo cabecirrojo, el gavilán de Suason, el gavilán aludo, entre otros. Entonces, ustedes se imaginan eso, virtualmente o casi toda la población que vive en Norteamérica dice, bueno, pues tenemos que bajar, bajamos, todos juntos y se van. Y es por eso que vemos estas grandes acumulaciones, este gran número masivo de individuos que vienen a realizar la migración durante la época de otoño, que acá en Panamá sería entre octubre y noviembre. Eso sería un migrante, se refiere a una especie migratoria total o completa. Hay otras especies que se les llama migrantes parciales, y es porque parte de la población puede migrar y parte de la población se queda. Ocurre que hay algunas especies que tienen poblaciones muy al norte y las condiciones son bastante adversas y no pueden sobrevivir las condiciones del invierno. Entonces, esa población que está muy al norte, si se fijan allí, de color salmón, está muy al norte, esa es la población que migra. Mientras que la población que se encuentra más al centro, ahí de Norteamérica, y México, e inclusive la población puede estar a través también de Centroamérica hasta Panamá, esa población pues está todo el año, se reproduce y no se mueve del lugar. Entonces, por eso se dice es un migrante parcial, porque parte de su población o la población de la especie se queda y la otra, que está más al norte, puede realizar entonces viajes migratorios. Hay un caso allí bien interesante, hay unos estudios que hablan de cómo los humanos también hemos estado contribuyendo a que las especies cambien sus patrones o sus tipos de migración. En el caso particular de esta especie, del Charchismo de la Cipitera striatus, algunos estudios dicen que, por ejemplo, el incremento de sitios de comederos en Norteamérica hicieron que algunas poblaciones o algunos individuos de esta especie, o parte de la población, perdón, se quedara. ¿Por qué? ¿Cómo contribuyó el tema de los comederos a que parte de la población se quedara allí y no migrara? Bueno, resulta que al colocar comederos durante la época de invierno, algunas especies se quedaban allí. Acuérdense que este es un gavilancito, caza a otros pajaritos. Entonces, como estos pequeños pajaritos que podían ser la presa de este gavilán se quedaban porque estaban los comederos que le daban comida durante el invierno, ellas no se movían, se quedaban allí. Entonces, y dicen, bueno, pues si nosotros tenemos comida, aquí están los pájaros, aquí están las presas, y no se movieron. Entonces, fue bien interesante porque no entendían por qué se estaban disminuyendo las cantidades en los conteos de estas especies. Más al sur se decían, pero ¿por qué está cambiando la cantidad de individuos de esta especie si las condiciones son las mismas y todo esto? Y con el tiempo se dieron cuenta que los comederos, porque en Estados Unidos el tema de los comederos es un tema masivo, estaban afectando la cantidad de aves que estaban bajando a las tierras del sur. Increíble, pero cierto.
Bueno, aquí rapidito vamos a dar un pantallazo de qué distancia pueden viajar. Yo no necesito que ustedes se aprendan todo esto, pero solamente para darles una idea de qué tan lejos pueden viajar. Por ejemplo, un ave acuática o playera como el patiamarillo menor puede estar viajando desde 2.400 kilómetros hasta 15.000 kilómetros, o sea, un montón. La cerceta azul, que es un tipo de ave acuática, un pato, puede estar prácticamente, no se mueve, se puede quedar en algunos lugares allá en Estados Unidos hasta 11.200 kilómetros. El gavilán de Swayson, que creo que les comentaba antes, puede viajar hasta los 12.000 kilómetros, o sea, un montón. Y bueno, eso es solamente un ejemplo de cuán lejos pueden llegar. Pero el que se lleva, como quien dice, el campeonato es el gaviotín del Ártico, que viaja de polo a polo y que puede estar completando anualmente unos 35.400 kilómetros cada año. La otra pregunta que también surge muchas veces es la altura y velocidad a la que pueden viajar. Bueno, aquí también un resumen para que tengan una idea. Las aves playeras normalmente son las que viajan a una mayor altura y los que viajan a una mayor velocidad estarían las aves acuáticas. Miren que las aves acuáticas pueden alcanzar de 50 a 80 kilómetros por hora. La altura puede estar de 60 a 1.200 metros. Las rapaces pueden estar de 200 a 1.200 metros, les decía que 1 kilómetro más o menos pueden estar en la altura que desarrollan, y las velocidades pueden estar de 30 a 70 kilómetros por hora. Las aves, las reinitas, las aves cantoras que llamamos, pueden estar de entre 150 a 2.000 metros, de altura y alcanzar velocidades de 15 a 50 kilómetros por hora. Pero lo otro interesante de esto aquí es que aprendan que el 75% de las aves está volando entre los 150 a los 600 metros. Eso es el promedio más o menos de la altura que pueden estar volando. ¿Y cuánto tiempo tardan en llegar a sus tierras de invernada? Lo que les decía, algunas especies como el colibrí de garganta de rubí pueden estar en sus sitios de invernada en 24 horas. Sin embargo, especies que van a tardar inclusive meses. Por ejemplo, el gavilán de Swayson, el gavilán que les decía antes, pueden estar tardando 100 días en alcanzar sus sitios de invernada. El zorzal de Swayson, que es una especie de pequeño, de ave de bosque, puede estar gastando poco más, poquito menos de 2 meses en completar sus vuelos hasta los sitios de invernada, y el playero pelirrojo puede estar tomando 34 días, un poco más de 1 mes, para alcanzar sus tierras de invernada. Entonces, depende. Mira, muchas especies, o la gran mayoría, van a gastar un montón de tiempo en alcanzar sus tierras de invernada, y es sumamente interesante porque prácticamente gastan todo el tiempo viajando, pero es un poco como una de ir encontrando recursos para poder completar los vuelos. Vamos a entrar rapidito aquí también en ¿qué sabemos sobre las aves migratorias en Panamá? 170 especies más o menos son especies regulares como migratorias en Panamá, o sea que crían en Estados Unidos y Norteamérica, que representan más o menos el 17% de la avifauna de Panamá. 70 especies por lo menos se han registrado como puramente casuales o accidentales, o que pueden pasar desapercibidas, muy raras, pero estos números pueden estar cambiando con el tiempo, porque necesitamos mucho más estudios, mucho más reportes, ¿no? Vamos a cambiar este aquí. Ay. Bueno, aquí. 5 especies se reproducen en Panamá y migran a Sudamérica durante la época no reproductiva. Bueno, aquí también los voy a leer rapidito. La gran mayoría, obviamente, de las especies que llegan a Panamá como especies migratorias provienen de Norteamérica, especialmente Canadá y Estados Unidos, y unas poquitas provienen de zonas del sur o son migrantes intertropicales, como lo que le mencioné antes. Algunas especies son transitorias, es decir, que pasan por Panamá en su ruta hacia sus sitios de invernada en Sudamérica y están ausentes durante el invierno. Es decir, que hay algunas especies que usted la va a ver aquí al inicio de la migración, pero ellas nada más van a pasar por aquí.
Sin embargo, hay otras especies que se van a quedar todo el periodo de invierno en Panamá. Lo va a ver todo, desde que empieza octubre hasta el próximo año, hasta febrero. Algunas especies migratorias tienen individuos que pueden quedarse durante el verano, o sea, la mayoría de los juveniles, por ejemplo, que no tienen ninguna urgencia en regresar a sus tierras de invernada, ellos se pueden quedar aquí y esperar el siguiente año para entonces unirse al vuelo de regreso, porque no tienen ninguna urgencia, porque no se va a reproducir. Entonces, por eso sucede que algunas veces podemos ver individuos juveniles de algunas especies que se quedan en época no migratoria aquí en Panamá. Bueno, yo no puedo dejar de mencionar el tema de rapaces cuando hablamos de aves migratorias, porque la migración de rapaces para mí es muy importante. Además de la migración de aves acuáticas y de reinitas, que son también muy importantes, las aves rapaces han sido tema de trabajo mío por mucho tiempo, con la que he tenido la oportunidad de trabajar, y es fascinante. Miren, lo que les mencionaba antes de que hay 4 rutas principales que atraviesan el continente, 3 de ellas pasan o se llegan a un embudo cuando llegan a las tierras de Centroamérica. Hay una o un par de rutas menos importantes que atraviesan el Caribe, pero lo interesante es que Panamá es el cuello de botella o el embudo más importante de esos rapaces que vienen de Norteamérica y atraviesan el corredor mesoamericano, llegando entonces a Suramérica para completar su viaje. Aquí tienen un mapa, pues la topografía de nuestro país, y es bien interesante porque estas aves que vienen de Centroamérica llegan a Panamá por el lado Caribe, por allá por Guavito, donde está nuestro querido profesor Tomás con sus estudiantes. Son los primeros, probablemente la gente de Changuinola, son los primeros que ven los rapaces migratorios cada año. Y es muy interesante cómo se mantiene la ruta a través de la zona de la pendiente del Caribe, sobre todo. ¿Se acuerdan que les decía que ellos tratan de evitar condiciones muy difíciles o adaptarse a los lugares donde tienen las condiciones más favorables? Bueno, esta línea roja que está así como quien dice por encima, allí puesta más o menos, es porque estas son las áreas donde se han visto migración de rapaces de manera importante. No es que en otras áreas por el lado Pacífico no las puedas ver, sí las puedes ver. De hecho, cuando los huracanes o los vientos muy fuertes están sucediendo, algunas veces o algunos años se ve que los rapaces han sido movidos al lado Pacífico y tienen que atravesar entonces estas zonas para completar su viaje hasta llegar a la zona del canal y completar su viaje hacia Sudamérica. Pero principalmente entran por el Caribe, por el área de Guaivito, Changuinola, y se mantienen más o menos por la costa Caribe hasta que llegan más o menos a las tierras bajas allí cerca de, ¿cómo se llama esto? Por Coclé más o menos. Ahí está, lo que pueden ver ahí abajito también es el volcán extinto del área del valle, y luego siguen su ruta a través del área del canal, pero principalmente cercano a la costa pacífica, y de ahí se mantienen más o menos en esas tierras bajas, evitando las grandes montañas, y alcanzan entonces las tierras colombianas y continúan su viaje hacia Sudamérica. Este es el patrón migratorio más o menos en la época de otoño. En la primavera, cuando ellos vienen de regreso, este patrón cambia drásticamente. ¿Por qué les digo drásticamente? Porque la migración de otoño es una migración más relajada. Es como cuando usted va para, ¿cómo se dice?, de vacaciones. Usted va todo relax y va con la calma y se para donde usted quiere, toma todas las fotos, toda la cosa. Bueno, cuando las aves vienen a regresar, ¿por qué? Porque tienen que ir, por un lado, a defender sus territorios, y por otro lado, tienen que ir a buscar pareja. Tienen que asegurar que tienen una pareja, y por lo tanto tienen que asegurar territorios convenientes para esa pareja. Entonces, el ritmo migratorio es diferente, es más urgido, es más, ¿cómo se dice?, demandante. Aparte,
que en la época que ellos regresan, las corrientes termales son mucho más fuertes. Recuerden que en la época de abril, de marzo a abril, tenemos los vientos alisios, tenemos mucho sol, por lo tanto las corrientes termales son muy fuertes y las aves pueden irse muy arriba y avanzar muy rápido. En cambio que en la época de otoño tenemos los huracanes, tenemos lluvias, tenemos un montón de cosas que muchas veces retrasan el vuelo de estas aves. Otra cosa que había olvidado mencionarles es que en el caso de los rapaces, ellos no se alimentan durante la época de migración. Ellos básicamente van volando, completando sus vuelos y necesitan solamente de la noche un sitio para descansar. Eso es los bosques de los diferentes lugares donde van volando. Entonces, no necesitan alimento, pero sí necesitan sitios de descanso. A ver. Y bueno, aquí nada más para mencionarles las 3 especies principales, que creo que se las mencioné antes, que durante la época migratoria, el gallinazo cabecirrojo lo pueden ver alrededor de unos 2 millones de individuos, por eso les decía, virtualmente todos los individuos de esta especie viajan. Igualmente lo hace el gavilán aludo, con también alrededor de unos 2 millones de individuos, y el gavilán de Soissons, que alrededor de 1 millón de individuos está pasando por Panamá. No son las únicas especies migratorias que tenemos, pero estas son o serían las especies que podemos encontrar de manera masiva. También es posible ver los eláneos Mississippi en números importantes, pero digamos que estas 3 son las que acumulan el millar de individuos cada año. Alrededor de unas 14 especies de rapaces migratorias se pueden observar cada año que pasan por Panamá. Algunas de ellas invernan en Panamá, otras continúan su viaje hacia Sudamérica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo el mundo clarito? Hola, ¿se durmieron? Hay algunas preguntas en el área de chat. Ajá. Por ejemplo, si vuelan en tierra firme, ¿qué sucede en el Istmo de Panamá? ¿No hubiera existido? Bueno, yo creo que ya la respondió. Andrés Mendieta pregunta si desde la formación del Istmo de Panamá la actualidad sigue cumpliendo con la función de puente para la biodiversidad. Es un comentario más que todo. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo con el profesor Mendieta. Panamá sigue funcionando como un puente importante para aves. A ver, yo ahorita no te puedo decir exactamente el año en que se empezaron a registrar, pero es muy antiguo, en la época de los registros de, ¿cómo se dice? De registro de Indias, ¿cómo le llaman esto? Del Archivo de Indias. Allí hay registros de que hablan de las migraciones de gavilanes, pero es muy antiguo. Anterior a eso también creo que hay otros en el continente, hay otros registros, pero del Archivo de Indias, pues es uno de los más antiguos que se tienen sobre descripción de la migración de gavilanes. Pero yo pensaría, no es que los gavilanes no pueden volar sobre el agua, sí que lo hacen, pero de preferencia las corrientes termales que se forman sobre la tierra son más fuertes, o sea que el puente formado por el Istmo Centroamericano ha sido uno de los factores probablemente que incrementó ese potencial o esa posibilidad de que las aves completaran sus viajes de migración de manera exitosa. ¿Alguna otra pregunta, profe? Si no, voy a continuar con la última. Alejandro Sen pregunta por qué algunas aves vuelan en forma de V. De V. Bueno, ese es el caso, por ejemplo, de algunas aves acuáticas, los pelícanos. Yo entiendo que es una formación aerodinámica que les permite entonces romper la fricción del viento y hacer más efectivo el vuelo. Y también, no sé si han notado que algunas veces vuelan tan cerca del agua y no se caen. Bueno, al parecer también hay un tema ahí aerodinámico, que se genera como una burbuja ahí entre el cuerpo del ave y el agua, que les permite entonces mantenerse volando muy rápidamente y con el menor gasto de energía. Entonces, es un tema de aerodinámica.
y bueno, básicamente de romper la fricción del viento, ¿no? ¿Alguna otra? Eso es todo por el momento en Ok. cuanto a las preguntas. Bueno, la última parte de esta charla es, vamos a hablar un poquito sobre las amenazas. En Norteamérica, alrededor de 37% de las aves, eso es un tercio de todas las aves de Norteamérica, tienen una condición de ¿cómo les digo? Que necesitan urgente conservación, acciones de conservación urgente, porque sus poblaciones han demostrado que han empezado a disminuir. Entonces, ya allí han sonado las alarmas porque especies que están en sus tierras de anidación, donde hay mucha protección, se está observando que cada vez están empeorando más. Y una de las principales amenazas es la pérdida de hábitats, especialmente en las zonas de nada. Cada año se registran destrucción de pequeños parches de bosque, de grandes parches de bosque, o sea que se destruye y se fragmenta el bosque, que es o serían los sitios donde estas aves están llegando para pasar el invierno y que requieren de recursos o de sitios para, ¿cómo se dice?, para descansar, como les mencionaba antes. Además de esta amenaza relacionada a la pérdida de edad, hay una relación de pérdida de la biodiversidad en general. Estamos perdiendo aves. Esta fotito que tengo aquí es el zorzal del bosque, una especie que hace, yo qué sé, hace 20 años atrás era una especie muy, muy, muy común en los bosques de Norteamérica. Actualmente se encuentra en peligro crítico, no es la única, así hay otras 120 especies más listadas en peligro de extinción. Pero esto es un llamado, me parece a mí, sobre qué está ocurriendo en las zonas tropicales. Eso estaba ocurriendo en Norteamérica, la pérdida de estas especies o la declinación, la disminución de sus poblaciones. Pero entonces si miras para acá, en nuestra región tropical, es también un llamado a que estamos perdiendo biodiversidad con la pérdida de todos estos hábitats que son hábitats también de especies migratorias. Otras cosas son las amenazas construidas por los humanos. Tenemos que en Estados Unidos y Norteamérica en general, Estados Unidos y Canadá, 7 millones de comunicaciones. Es alarmante, es increíblemente alarmante la cantidad de aves que mueren cada año con estas estructuras. Además de eso, de que ahora se está fomentando mucho el uso de la energía renovable, que es muy bonito, que suena tan bien, pero que requieren ciertas adecuaciones para que no se vuelvan una amenaza adicional a nuestra fauna. Aquí en Panamá, por ejemplo, ustedes deben saber que tenemos una granja de torres eólicas en el área de Penonomé. Se están promoviendo otras áreas para hacer esto. Sin embargo, hacen falta muchos más estudios para el monitoreo de ¿cómo se dice?, el efecto que tienen estas en las áreas. No se sabe a ciencia cierta o no se deja saber, no dejan saber cuántas especies están siendo afectadas o de cuántos grupos, porque pueden estar siendo afectadas tanto aves como murciélagos, en el caso de estas estructuras. Y miren que leyendo acerca del caso de esto, te das cuenta que resolver o tratar de resolver el efecto, el daño que pueden ocurrir muchas veces no es tan complicado, es más bien un interés como te digo, por resolver el problema. En el caso de las torres de comunicación, como que las torres de comunicación realmente, con que tú les coloques luz intermitente, por ejemplo, luz que no sea de ciertos colores, por ejemplo, y ya hay una serie de protocolos que se sugieren a los ingenieros cuando construyen estas torres, podrían disminuir la mortandad de aves. Pero muchas veces torres que ya están establecidas no se les adecúa, se mantienen así y no, pues siguen siendo un peligro.
Entonces, creo que nosotros como ciudadanos tenemos un deber de exigir a nuestros gobernantes que pongan atención sobre estos temas. Igual, el tema de las torres eólicas, yo había leído que una cosa tan sencilla como pintar una de las aspas de otro color permite que las aves lo vean y así no colisionen contra ellas. Otra amenaza grandísima son las ventanas, que confunden a las aves, les hacen pensar que pueden atravesar esto como un área natural y terminan estrellándose estas. Por ejemplo, en Estados Unidos, 1.000 millones de aves colisionan con estructuras como ventanales cada año. O sea, es alarmante. Y otra cosa son los gatos sueltos. A mí me gustan los felinos en general, me encantan, pero el tema de los gatos, en general los perros sueltos, que hagan de las suyas, es una amenaza contra todas las aves, especialmente en la época migratoria en la que estas avecillas llegan a nuestros alrededores de nuestras casas, muchas veces están exhaustas, están cansadas, y los gatos que por instinto están sueltos, porque los dueños los dejan sueltos en lugar de tenerlos dentro de su casa, pues se convierten en un riesgo para estos individuos, ¿no? Entonces, hay formas de resolverlo, es muy sencillo, ten tu gato dentro de la casa, no lo dejes sin supervisión, de hecho no deberías tener ningún mascota sin supervisión, siempre los dueños deben saber dónde y qué están haciendo sus mascotas, y no es tan complicado. Y bien, llegamos al punto álgido de esta presentación, y es hablarle que, ¿qué más puedes hacer? Bueno, en el 2006, la ONU, en su programa de medio ambiente, decide celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias. Y la idea de celebrar este día fue para promover acciones de conservación, para promover el tema de que las aves migratorias importan, las aves nos unen de alguna manera y que nosotros tenemos la responsabilidad de asegurar que éstas vuelen, que éstas pasen el invierno en nuestras tierras y que puedan regresar a sus tierras de invernada. Posteriormente, se han hecho una serie de campañas y actividades que involucran principalmente a la organización, son 3 organizaciones principalmente a nivel mundial, pero en América, que es la que nos toca, la organización Environment for the Americas es la organización encargada en promover la promoción y la celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias como una celebración mundial que involucra a todas las personas a que participen en actividades que conlleven la sensibilización de la protección y el cuidado de las aves migratorias. Desde el 2017 creo que se unieron el Día Internacional de las Aves Migratorias con el Día Mundial de las Aves Migratorias en una sola celebración, con la idea de que todo el mundo pueda celebrar la misma fecha. De hecho, tenemos una en mayo y una en octubre. En mayo para las regiones de Norteamérica o templadas del norte, y en octubre especialmente para las regiones tropicales como la nuestra, porque es la época en que nos llegan la mayoría de esas aves. En mayo ya no tendríamos aves migratorias aquí, ya se habrían ido para sus zonas de cría. Entonces, este programa está muy interesado que muchos estudiantes, que sus profesores promuevan en ellos este tipo de actividades que incrementa el conocimiento de las aves migratorias, y es por eso que hoy yo les estoy hablando acá, para que conozcan sobre las aves migratorias, para que se interesen, para que hagan observaciones, para que hagan actividades de cualquier tipo que involucre entonces el cariño, el cuidado, la protección de estas aves. ¿Y por qué es importante? Porque cuando conocemos qué necesitan estas aves, podemos participar activamente en su cuidado y conservación. Por ejemplo, podemos proporcionar hábitats de alta calidad con recursos alimenticios. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, muchas veces no es tan complicado colocar árboles frutales alrededor de nuestras casas, o inclusive comederos que aseguren recursos alimenticios. Muchas veces las aves migratorias son más dadas a llegar a arbolitos que a comederos. Pero si usted promueve el hecho de tener arbolitos naturales donde ellas puedan llegar, ya usted está contribuyendo grandemente. Ofrecer hábitats nativos, por supuesto, no tener tanto la idea de que tenemos que cambiar nuestros hábitos
hábitats naturales para estas especies. No, los hábitats nativos son perfectos. Muchas veces uno lo ve como un monte, pero es perfecto para ellas. Y lo que yo había mencionado antes sobre mantener los gatos domésticos con tu cuidado dentro de tu casa. Y en general no atraer a las aves a peligros. Esto se refiere principalmente a las ventanas, a las torres de comunicación o a las torres ¿cómo se dice? Eólicas. Y básicamente necesitan sitios de descanso y alimentación seguros. En Panamá estamos teniendo graves problemas para mantener esos sitios de descanso y alimentación seguros. Para muchas especies como los playeros, se están modificando los fangales, los humedales, y todos tenemos que ser un poco policías de estos y estar atentos porque la modificación de estos ambientes va a conllevar a que muchos de estos especies mueran. O sea, imagínense, no es solamente que estoy hablando de la población, estamos hablando de la especie que requiere de estos recursos para asegurar su sobrevivencia. Entonces, tenemos una responsabilidad bastante grande. Bueno, aquí una fotito solamente para cómo podemos ayudar. Tenemos los árboles frutales, pero también podemos cooperar con comederos. Y hay por ejemplo, recursos también bastante sencillos. Por ejemplo, cuando usted tiene ventanas y colocábamos lo de las siluetas, se ha visto que esto no es tan efectivo, y unos estudios más recientes hablan de que colocar prácticamente cordones o líneas de manera vertical, separados unos 8 a 10 centímetros entre sí, y haces como si fuese una cortinita de hilos de esta manera, lo colocas en tu ventana y es muy efectivo para evitar las colisiones con los ventanales. Entonces, esto es solamente para dejarles en mente que todos podemos cooperar de alguna manera con la sobrevivencia, no solamente de las aves migratorias, pero de nuestras aves en general. Y en resumen, estas 7 acciones muy simples pueden ayudar a la sobrevivencia de las aves. Algunas ya se las mencioné, como el tema de las ventanas, reduciendo el riesgo de colisiones, manteniendo tus gatitos dentro de la casa, usando especies nativas alrededor de tu casa que permitan entonces a las especies aprovecharse de este recurso, de este alimento que le puede proveer sombra, pero también le puede proveer alimento, disminuyendo el uso o evitando completamente, perdón, el uso de insecticidas. Y además de eso, participar en ciencia ciudadana, como lo que les decía Guido antes, con iNaturalist, con IBER, para hacer registros de especies. Todo esto contribuye a cuidar, a ayudar a las aves. Además de eso, aquí también el año pasado recuerdo que hicimos una campaña para celebrar el Día de las Aves Migratorias, reduciendo el uso de plásticos. Ustedes allá en Guavito hicieron unas limpiezas para la recolección de plásticos en las áreas naturales. Y bueno, también aquí comentan el hecho de apoyar los cultivos orgánicos como el café a la sombra, que le da mucha ayuda a las especies migratorias. Entonces, este año, el Día Mundial de las Aves Migratorias es el 10 de octubre, y este año también nos dice como lema principal, las aves conectan nuestro mundo. Quiere decir que todas las personas nos vemos de alguna manera afectadas por la presencia de ellas, afectadas positivamente. Tener aves nos llena, nos regocija, nos alegra, nos embellece los sitios, nos alegra porque escuchamos sus cantos tan agradables. Entonces, ellas nos conectan, pero de alguna manera también nos llaman la atención a que si perdemos los hábitats, si perdemos biodiversidad, si perdemos una serie de actividades que ya no vamos a poder hacer, asimismo nosotros también nos vamos a perder. Entonces, importante mantener eso en mente. Las aves conectan nuestro mundo. Una cosa adicional acá, que si ustedes quisieran saber más del Día Mundial de las Aves Migratorias, ahí está le estoy dejando un link para que lo vean. Ahí está en inglés, World Migratory Bird Day, así lo pueden buscar, pero en Google pueden poner Día Mundial de las Aves Migratorias y les va a llevar a diferentes recursos para que puedan aprender un poquito más de la celebración. Y allí ustedes, por ejemplo, si entran a este link, World Migratory Bird Day, pueden descargar materiales
que por ejemplo, por ejemplo, este póster lo tienen allí, lo pueden descargar, entre otras cosas. Y bueno, básicamente yo creo que con esto ya yo termino. Y de verdad que les agradezco muchísimo, muchísimo la paciencia que han tenido conmigo y bueno, los problemitas técnicos, pido disculpas. Bueno, aquí estamos con todas las ganas de que hayan podido aprender alguito con esta presentación y que si tienen más preguntas o algún comentario, con mucho gusto, aquí estamos.